Buenas tardes para todos. Entonces, pues hoy tenemos el encuentro sincrónico de la fase 3 que se titula Fundamentación y diseño de un instrumento. La idea es que vamos a revisar, pues, hacer una explicación de lo que compone la fase 3 y un tema importante en esta fase, pues, es la escala de Likert. Entonces ahí nos vamos a detener. Una parte de la sesión de hoy, hablar de escala de Likert. Bueno, recordemos que de las actividades de la fase 3 encontramos pues lo que es a nivel individual. Ustedes deben realizar una revisión de las referencias requeridas de la unidad 2. Y digamos, pues esa conciencia, porque frente a esa revisión, pues no es que tengan que presentar digamos, en el foro, pues como un resumen, pero pues sí se espera que hagan una revisión de esas fuentes que conforman la unidad 2. Como segundo punto, sobre el área temática o variable asignada, que recordemos que los grupos pares deben trabajar autoeficacia y los grupos impares deben trabajar resolución de conflictos. De esos temas, de esos conceptos, de esa variable asignada, van a presentar en el foro dos o tres referencias de artículos empíricos. La referencia solamente, ¿sí? Primero, pues es la referencia correctamente elaborada, de acuerdo a normas APA, ¿sí? No de acuerdo a alguna otra forma, algunas otras normas, o pues que usted lo presente de no, de acuerdo a normas APA, ¿sí? Pues para facilitar el trabajo, de luego pues incluir la referencia ya bien elaborada en el trabajo grupal. Entonces, y pues como ejercicio, ¿sí? Entonces, pues se piden las referencias eh, de artículos empíricos. Se sobreentiende que pues estas referencias deben estar elaboradas de acuerdo a normas APA y deben generar ya como otro aporte, ¿sí? No sé, al día siguiente, a los 2 días, generar una síntesis de cada una de las referencias que previamente presentó ante el grupo, ¿sí? Y pues entonces se presenta la síntesis, una síntesis de cada referencia. No una síntesis de las dos o tres referencias, sino una síntesis de cada una. Debe también proponer un objetivo u objetivos de la prueba. Entonces, por ejemplo, medir la percepción que tienen eh, un grupo de habitantes de X o Y ciudad de su propia o de pues el nivel de autoeficacia que poseen, o el nivel de percepción o sea, de medir o evaluar. La prueba tiene el objetivo de pues evaluar, entonces el objetivo se redacta, evaluar la percepción que tienen un grupo de personas adultas de su capacidad para resolver conflictos. Como ejemplo, ¿no? Ahí pueden haber unas variaciones, pero pues es la idea. Construir individualmente mínimo 10 ítems en escala Likert que evalúen el tema asignado y ponerlos a consideración del grupo. Entonces, eh, sí, lo que usualmente se llama preguntas, pero es que puede ser, puede llevar a confusión si hablamos aquí de preguntas, porque no necesariamente tienen que estar redactados como preguntas y de pronto se asume, si se deja como que preguntas, entonces lo que he encontrado en varios, sí, eh, en varios estudiantes es que me están formulando preguntas como preguntas abiertas. Entonces, pues creo que no han revisado como distintas fuentes que se puedan encontrar de escala Likert, pero pues yo también les compartí 2 videotutoriales
que dejan muy claro en qué consiste la escala Likert. Entonces, si no ha visto los videotutoriales, pues por favor revisarlos. 10 ítems. Y aquí el término, entonces yo voy a evitar usar el término pregunta porque no es un término técnico y conduce a error, porque se termina pensando que necesariamente tienen que estar formuladas como preguntas y la realidad, sí, es que la mayoría de las veces no son preguntas, sí, la mayoría de las veces son es afirmaciones, enunciados. 10 ítems cada estudiante que evalúen el tema asignado y pues los pone a consideración del grupo. Y como cada uno aportó 10 ítems, entonces grupalmente deben elegir los 30 ítems o reactivos, ¿sí? Ítems o reactivos más adecuados. Am, de los 50 que crean en el grupo, entonces pues eligen los 30 que estén como mejor redactados, que sean más claros, que vayan más al punto de evaluar realmente la variable asignada. Em, de una vez para que haya claridad, cuando se trabaja que digamos que el grupo ya no son 5, sino que 4 o 3 o 2 o individual, de todas maneras debe cumplir con lo que se establece en la guía, ¿sí? Entonces, si trabajan 3, pues bueno, en principio, pues ya con 3 sería suficiente para, pues, realizar 30 ítems, pero pues también cada uno puede, de un grupo de 3 que termina quedando de 3, pues cada uno puede elaborar un número un poquito mayor de ítems, porque también es una práctica muy de la psicometría que, digamos, se construyen un número de ítems superior, mayor al que va a quedar finalmente, porque pues se trata de elegir los más adecuados. Entonces, pues digamos que un grupo de 3, que cada uno elabore, no sé, 12, 13, entonces 39 y pues listo, luego se hace la selección y se eligen 30. Entonces lo recomiendo, si ya no son 5 los que trabajan, sino menos, 3, 2, pues igual tienen que hacer un número mayor. Eh, y definitivamente que independiente del número, en cada trabajo debe presentarse una prueba con 30 ítems. Redactar en grupo el método, eso también digamos que pues esto es en grupo que se redacta el método, pero pues debe quedar la evidencia en el foro, pues que cada uno, digamos, bueno, un estudiante hace un aporte para redactar participantes, otro instrumento, otro procedimiento. Participantes, instrumento y procedimiento son las subsecciones que generalmente conforman la sección del método. Entonces, el método se conforma de participantes, instrumento y procedimiento. De pronto algunos de ustedes, algunas de ustedes, esto les suena. O sea, en el momento en que ustedes comiencen a leer un artículo y otro artículo y otro artículo y que los lean a conciencia, van a encontrar que sí, siempre se repite que uno llega a una sección llamada método y está el título método y ya de una vez sigue un subtítulo, o sea, no pongo yo método y empiezo ahí como un párrafo, no, método, título y subtítulo, de una vez ya arranco, digamos, con participantes. Las secciones que típicamente o subsecciones que típicamente conforman el método, entonces, participantes, instrumento y procedimiento. Entonces, pues aquí se les solicita esas 3 secciones. Algunos artículos de pronto incluyen también por decir diseño, una primera subsección llamada diseño, pero no, aquí participantes, instrumento y procedimiento, subsecciones que conforman el método. Bueno, entonces debemos entrar a revisar escala Likert, Likert o Likert, como quieran pronunciarlo.
Y este tipo de escala consiste en afirmaciones o juicios. La realidad es que la mayoría de las veces son afirmaciones, no preguntas. Entonces yo no voy a hablar de preguntas. Es incorrecto hablar de preguntas. En lo que yo les presente, que sea una construcción mía, no voy a hablar de preguntas, sino de ítems o reactivos, ¿sí? Que gramaticalmente son afirmaciones, muy pocas veces preguntas, ante los que se pide la reacción de los participantes. ¿Sí? Esto lo vamos viendo, entonces ahorita yo les voy a dar ejemplos. El sujeto elige una de la mayoría de las veces se usan 5 opciones de respuesta o categorías de la escala. Ahorita vemos algunos ejemplos también de cuáles son esas, las opciones de respuesta que se usa principalmente. A cada opción se le asigna un valor numérico, porque pues es que estamos en el curso de psicometría y pues digamos estamos buscando evaluar el nivel que tiene la gente de algo psicológico. Y para evaluar, cuantificar, medir, pues en algún momento tienen que aparecer números, ¿sí? Si no, pues nos quedamos solamente con palabras y pues yo no puedo sumar palabras o hacer una multiplicación de palabras. No, yo tengo en algún momento que obtener es números. Se obtiene una puntuación de cada afirmación y una puntuación total. Entonces, algunas alternativas que se usan de opciones de respuesta o categorías de la escala son, digamos, nunca, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, no, es que me pareció que, o como si hubiera fallado la señal, no sé. Gracias, listo. Sí, es que empezó a sonar ahí un sonidito como del Teams. Mm, Alternativas, entonces se puede usar nunca, y aquí pues lo que pasa es como para ahorrar espacio, pero seguiría, o sea, nunca, y le pongo el uno porque nunca valdría uno, casi nunca valdría dos, a veces valdría tres, casi siempre valdría cuatro y siempre valdría cinco. Yo entonces, o sea, de cada ítem o reactivo debo obtener un puntaje de 1 a 5. Y pues ahí voy sumando, ¿sí? Se trata de hacer una suma, entonces se obtiene un puntaje para toda la prueba. Esta prueba no es de correcto o incorrecto. No hay como que, si pone nunca es incorrecto. No, no, como que se estaría mezclando como diferentes lógicas. Y, Y no tiene sentido, o sea, aquí no es evaluar conocimientos. Entonces, en el objetivo que ustedes redacten, sería equivocado plantearlo como es evaluar el conocimiento que tiene la gente sobre autoeficacia. No, porque ya sería como pues pues sería como si fuera un parcial de psicología, no sé, de un curso de psicología, o como de la efectividad de una actividad de psicoeducación. Pero no se evalúa conocimiento, se evalúa el nivel o la percepción que tiene la gente de su propia autoeficacia, de su autoeficacia o de su nivel para resolver conflictos. Otras opciones o alternativas o opciones de respuesta desde totalmente en desacuerdo, o sea, totalmente en desacuerdo, perdón, aquí se me fue, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo, ¿sí? Otras opciones. Bueno, no, aquí ya están listos, sí, aquí son las mismas. Quedó repetido, pero también puede ser eh, siempre, la mayoría de las veces sí, algunas veces, o sea, siempre, y ese valdría 5. La mayoría de las veces sí, valdría 4. Algunas veces sí, algunas veces no, valdría 3. La mayoría de las veces no, valdría 2. Nunca valdría 1.
En la universidad, cuando hacen distintas actividades, con frecuencia se usan una escala Likert que es de satisfacción, pero en este caso, sí, por ejemplo, para lo que estamos nosotros trabajando, no aplica tanto satisfacción. Uno diría, pero ¿satisfacción de qué? No, es por decir cuando se hace un CIPAS o sí, no sé, pues un taller o algo así virtual sobre, no sé, sobre normas app. Entonces, luego, pues comparten una encuesta de satisfacción y considera que el dominio que mostraron los expositores frente a las temáticas presentadas fue. Entonces, sí, totalmente insatisfactorio, insatisfactorio, ni satisfactorio ni insatisfactorio, satisfactorio, totalmente satisfactorio, ¿sí? Entonces la mayoría de las veces se usan 5. Se pueden usar también menos, digamos 3, 4 o más, 6, 7, pero la mayoría de las veces son 5. Entonces ahí la recomendación es que usen 5. Todos los ítems, o sea, se tienen que poner de acuerdo en el grupo que todos los ítems usen las mismas opciones de respuesta, porque es construir una escala. Una escala, entonces, es similar a hablar de construir una regla o pues un aparato para medir algo. Y pues en una regla uno encuentra que pues hay solo centímetros. Bueno, hay centímetros y pulgadas, pero sí, pero digamos que las pulgadas están como a un lado de la regla y los centímetros a otro lado, y no es que como que en el mismo lado se revuelvan, ¿no? Entonces un pedacito con centímetros y otro pedacito que viene, digamos, 9 centímetros y la rayita siguiente ya es con una pulgada y le ponen 10. ¿Qué tipo de regla sería esa? ¿Sí? Que estén revolviendo y por pedacitos sean centímetros y luego pasa a pulgadas. Entonces aquí lo mismo, no tendría sentido que pongan unos ítems con unas opciones de respuesta y otros ítems con otras opciones de respuesta, porque estarían construyendo pues una regla chueca, ¿sí? Está de fondo que, o sea, por eso es que se habla de una escala. Una escala es un concepto similar a, o sea, una escala la concretizo para entenderlo más fácilmente en la manera como yo mido la longitud y que establezco una unidad que, por ejemplo, puede ser los centímetros, según de lo que estemos midiendo, centímetros, pulgadas, pies, metros, yardas, kilómetros, según lo que estemos midiendo. Pero pues siempre no hago un revuelto de unidades. Entonces aquí eh, usar distintas opciones de respuesta en los distintos ítems de un mismo grupo es hacer un revuelto de unidades. Tiene que usarse la misma. Listo. Bueno, aquí entramos a un tema que es importante. No es como una cosa de añadidura, sino que es crucial para que tampoco se vaya a caer en un error del cual muchas veces, pues, los estudiantes o en los grupos no son conscientes. Y es que hay ítems directos y hay ítems inversos. Entonces voy a dar ejemplos. Comencemos por autoeficacia. Un ejemplo podría ser un ítem que diga, me considero capaz de todo lo que me propongo. Y que si usted entonces va a, o sea, si un estudiante redacta en primera persona, los otros también, o sea, tienen que ponerse de acuerdo en ese tipo de cosas. No que a veces es en primera persona y luego otros tú y otros usted y luego unos en tercera persona. No, no porque entonces eso va a confundir al evaluado, al participante, haciendo la claridad de que en esta fase todavía no tienen que aplicar, ¿sí? En esta fase aún no tienen que aplicar. Eso pues aparece ahí en el mensaje del foro. Y ese ítem es directo. Bueno, pues, digamos que se entiende
¿por qué directo? Ahorita que veamos los que son inversos, ¿sí? Se entiende por contraste. Eh, pero para entender entonces cómo respondería yo, asumamos que entonces estoy con una persona que tiene muy alta autoeficacia o una percepción de su autoeficacia que es muy alta. Entonces, cuando se le presenta este ítem, me considero capaz de todo lo que me propongo. Esa persona con una alta autoeficacia, ¿qué respondería? Entre estas 5 opciones que ustedes ven ahí, ¿qué respondería? Les pregunto, alguien que responda, por favor. Totalmente de acuerdo. Listo, ¿cómo es tu nombre? Laura Viviana Hernández. Laura Viviana, listo. Gracias, Laura. Efectivamente, entonces responde totalmente de acuerdo. Y pues listo, ahí digamos no hay pierde, ahí se está entendiendo. La parte que puede confundir es ahorita que damos los ítems inversos, pero tenemos que verlo, sí, tenemos que verlo, es importante. Em, y el ejemplo 2 para resolución de conflictos, con frecuencia ayudo a mis familiares a resolver sus diferencias. Entonces también pensemos en una persona, digamos el psicólogo de la familia, que es muy bueno resolviendo conflictos, es el que sienta a los familiares y los pone de acuerdo y pues tiene como experiencia en eso. Entonces, pues, ¿qué respondería? Respondería también totalmente de acuerdo, ¿sí? Y ese es un ejemplo de distintos. Entonces, pues se trata de ver de distintas formas, estar siempre como evaluando lo mismo. Eh, no caer en el error de pensar, por ejemplo, que si yo estoy evaluando ansiedad, entonces que como que en cada ítem o reactivo tiene que aparecer la palabra ansiedad y que en situaciones de alta presión me siento ansioso. No, no necesariamente. Más bien yo formularía algo como eh, cuando debo interactuar con un grupo de personas, me sudan las manos. Eso estaría evaluando ansiedad, digamos, una dimensión fisiológica, ¿sí? Yo puedo evaluar una dimensión fisiológica, conductual, cognitiva. Entonces, a lo que voy es que no caer en el error de que si estoy evaluando autoeficacia, entonces los ítems tienen que de manera obvia, evidente, estar ahí usando la palabra autoeficacia o me considero una persona muy autoeficaz. Y lo mismo con resolución de conflictos, pues abordar el tema con distintas palabras, que no se vuelva tan evidente. Bueno, aquí entonces, para que se entienda los ítems inversos, o sea, ustedes tienen que ser conscientes de para cada ítem si es directo o es inverso. Y cuando el ítem sea inverso, o sea, es porque usted a conciencia lo redactó para que fuera inverso. Y para que estemos claros, entonces, pues usted tiene que ponerle un número a cada ítem, ¿sí? Si no, pues también me dificultan a mí la retroalimentación, que digamos pone, y de pronto alguien que está trabajando con entre dos, entonces cada uno plantea 20 ítems y los ponen y no, ni siquiera los numeran, pues es muy complicado porque entonces me ponen a mí a contar, o sea, pues creo que se entiende lo que estoy diciendo, que ya es más sencillo que si usted le pone 8, 9, 10, 11, 12, pues fácilmente. El ítem 14 tiene esta dificultad o presenta este problema, pero si ni siquiera usted enumera los ítems, pues se vuelve más complicado la comunicación de lo que yo le retroalimente, ¿sí? Y estando el ítem enumerado, cuando sea inverso, usted le pone al lado de ese número una letra I, la I. Esa es la convención que se usa, ¿sí? Para los evaluadores. Eso no es, digamos, relevante y, o sea, el participante, el sujeto no tiene ni idea, ¿sí? No, es para los evaluadores, para comprendernos entre los evaluadores. Listo. Este ítem es inverso y usted me lo señala. Listo, bien.
porque si no, entonces yo no voy a saber si usted tiene claridad. Entonces, que el ítem que sea inverso, usted es el primero, usted es la primera que debe saber que el ítem lo redactó inverso. Y digamos, de nuevo, o sea, el tema es importante, no es como un tema que, no, pero yo no me voy a, yo no voy a tener en cuenta eso, no, es que no es que yo pueda decir si tenerlo en cuenta o no, usted debe entender esta parte, ¿sí? Porque si no puede cometer errores que terminan, entonces ahí sí es como pensando que todo es como en suma y hay cosas que son, o sea, como que usted está sumando como en dinero, dineros que 500.000, 1.000.000, 700.000, 400.000 y resulta que unos son como plata que le deben y otra es plata que usted debe, pero no toda la suma, ¿sí? Entonces uno dice, es como que se cae de su peso que la cosa sería como muy como un error, ¿no? Entonces, aquí parecido. Cuando yo digo, digamos, ser exitoso es algo inalcanzable, ¿qué respondería una persona que tiene una alta autoeficacia? ¿Qué respondería frente a ese ítem? Totalmente en desacuerdo. Totalmente en desacuerdo. Y ese totalmente en desacuerdo, en principio, en teoría, tiene una asignación numérica de 1. Pero pues ustedes verán en este cuadrito, dice valores de los ítems inversos, se invierte la asignación numérica. Aquí para el ítem que sea inverso, totalmente en desacuerdo va a valer 5, en desacuerdo 4, no sé, no estoy seguro 3, de acuerdo 2, totalmente de acuerdo 1. Entonces, es para que haya una coherencia, porque ¿cuál es el error que puede haber? Y la cosa, fíjense que no es tanto matemática, sino como idiomática, semántica. Claro, de todas maneras está de fondo una cuestión como de razonamiento lógico, matemático, que atraviesa el lenguaje, ¿sí? Que atraviesa el lenguaje. Entonces el error es que la gente, sí, pues ahí el participante también tiene que poner de su parte y, digamos, está como ese es el sentido de la palabra participante, también poner de su parte, hace parte de, y pues uno confía y espera que los participantes lean juiciosamente cada ítem, ¿sí? Fíjense una cosa, cuando se le presenta un ítem inverso, entonces el participante como que lo tiene que leer otra vez y dice, ¿cómo es? No, aquí tengo entonces, aquí es totalmente en desacuerdo, ¿listo? Asumiendo, o sea, debemos como plantear un ejemplo de una persona específica, entonces, y el ejemplo como consistente, asumamos que la persona tiene alta autoeficacia. Entonces, se recomienda que hayan ítems inversos, porque si todos fueran directos, las personas empiezan a responder de manera mecánica. Entonces, todo es como totalmente de acuerdo, como muchas veces respondemos las pruebas estas, o digamos las encuestas de satisfacción, que uno que como que le pone, sí, 5 a todos, 5, 5, 5, 5, 5. Pero cuando le presentan a uno un ítem inverso, pin, ¿cómo es este? No, no, este está al revés. Yo creo que hay una noción intuitiva de uno darse cuenta, pero el asunto es que de pronto en las encuestas tampoco se complican tanto y todos los dejan directos. El problema es que la gente mecaniza la respuesta, entonces, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, totalmente. Termina uno, pues sí, uno de pronto por afán, porque la cosa no le parece tan relevante como por cumplir, pero aquí sí debemos hacerlo como con un poquito más de conciencia, sobre todo ustedes que están en el proceso de formación y de aprender esto de una manera correcta. Ejemplo para resolución de conflictos. Considero difícil lidiar con los conflictos entre las personas. ¿Qué responderá alguien que tenga un alto nivel de resolución de conflictos? ¿Qué responderá? En desacuerdo. En desacuerdo o totalmente en desacuerdo, ¿sí? Entonces, si alguien que es muy bueno en esto dice, considero difícil lidiar con los conflictos entre las personas, no, a mí me va muy bien, yo he logrado, ¿sí?
que, mejor dicho, personas que no se podían ver ni en pintura, enemigos y terminen abrazados, perdonándose, tal. No, entonces no estoy de acuerdo con esa. Entonces, marca uno, pero uno en la suma que tiene que hacer, ¿sí? Uno lo toma como 5. Y entonces esa persona pues es como 5 más 5 más 5 más 5 en los diferentes ítems, ¿sí? Entonces le da una puntuación pues la más alta posible. Entonces las sugerencias para redactar los ítems o reactivos en escala Likert no pueden ser muy largos. Digamos, pongamos un límite, no exceder unas 20 palabras, o sea, eso es como unos 2 renglones, por mucho, no sé, 3 renglones, porque si no ya empieza seguramente es que está como una cosa, como que puede estar mezclando, o sea, como más de una idea, o como que en la gramática complementos directos e indirectos, la persona al final no sabe qué es, cuál es como, cuál es el punto, ¿sí? ¿Qué es lo que lleva a confusión? El número de categorías u opciones de respuesta debe ser igual para todas las afirmaciones. Y pues teniendo en cuenta esto de la asignación de ítems directos e inversos, teniendo en cuenta eso, sí, o sea, que sea la misma asignación numérica, digamos, de 1 a 5, también podría ser de 0 a 4, ¿sí? 0, 1, 2, 3, 4. Mantener el mismo orden o jerarquía. Entonces, no confundir esto con selección múltiple con única respuesta, ¿o sí? Y de nuevo, pues aquí no se está evaluando correcto o incorrecto. Em, Ni son como, sí, o sea, como preguntas ahí con selección múltiple, no. El mismo orden o jerarquía, entonces, pues todas las veces es desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo. Aquí no hay razón para que yo lo ponga, no está dentro de la lógica de la escala Likert que yo, no, si los voy a poner en distinto orden. No, no tiene sentido aquí cambiarle el orden. Se recomienda usar afirmaciones. Las frases o afirmaciones o enunciados con negaciones pueden llevar a confundir y peor si le pone doble negación. Las puntuaciones se obtienen sumando los valores alcanzados respecto de cada frase, o sea, pues de cada ítem o reactivo. Y es una escala aditiva, porque entonces, pues, se suman, se suman, eh, pues, las respuestas que dio la persona. La persona, pues, responde, digamos, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y eso, pues, usted luego lo pasa a números, ¿sí? Entonces, 4 más 5 más 5. Pero de nuevo, ahorita no, en esta fase 3 no tienen que aplicar. Todavía no. Una puntuación se considera baja o alta según el número de ítems. Claro, o sea, pues si son 20 ítems y digamos son, la puntuación máxima es 5 y la puntuación mínima 1, pues ahí yo obtengo cuánto, ¿sí? Eh, cuánto sería bajo o cuánto sería alto. Debe calcularse la mínima y máxima puntuaciones. Entonces les pregunto, si yo tengo 30 ítems y ya estamos viendo que la asignación numérica va de 1 a 5, ¿cuánto es el puntaje mínimo posible que puede obtener una persona en toda la prueba de 30 ítems que se evalúa cada uno de 1 a 5? ¿Cuánto es el puntaje mínimo posible? 1. No, 30. 30. 30 porque, bueno, estamos hablando de toda la prueba, ya de toda la sumatoria. Mínimo puntaje posible 30 y el máximo puntaje posible 150. 150. Muy bien. ¿Tu nombre? Diana. Diana. Gracias, Diana. Entonces, em, si yo tengo mi rango de 30 a 150
ahí pues yo voy cuadrando, voy mirando y si a usted, digamos, le cuesta un poco entenderlo, pues hágalo en un cuaderno cuadriculado. Y entonces, no sé, 30 y va pues dejando dos rengloncitos, sí, dos cuadritos, 30, 40, 50, 60, 70. Y esos son los puntajes que pueden obtener las personas y esos puntajes usted dice, usted toma decisiones y dice, de tanto a tanto es puntaje bajo, de tanto a tanto puntaje medio y de tanto a tanto puntaje alto. Lo que hemos hecho toda la vida también con las calificaciones. Pues que las calificaciones, pues estamos tan acostumbrados que no tenemos que dibujarlas ni nada, pero pues uno sabe por decir que pues de 0 hasta 2 es, o hasta 2,5 y cada uno tendrá ahí como sus criterios, porque pues pueden haber diferencias individuales, aunque también pues hay criterios más objetivos o más compartidos socialmente. Entonces, de 0 a 2,5 uno dice, no, me fue mal, bajo, ¿sí? Ya 2,6 entonces de pronto uno dice, pues me rajé, pero o sea, me fue como regular, tampoco tan mal. Y digamos uno dice 2,6, 2,8, 3,2, 3,4, no sé, cada uno tendrá, me fue regular. Y de pronto desde 3,5 hasta 4 me fue medio bien, ¿sí? Y de 4 en adelante me fue bien, muy bien. Claro, y pues esto pueden haber ahí diferencias en las universidades y en las carreras. Porque de pronto si al estudiante lo han acostumbrado a que todas las notas son 5, 4, 8, o si es como en puntos, entonces que de 100 puntos, entonces el que menos saca sacó 85. Y muchos, la mayoría sacaron 100 o 99 o 98. Pues tiene una noción diferente de pronto al estudiante que estudia ingeniería electrónica y pues que en cálculo uno o en álgebra lineal, el profesor, las notas es como que la mitad, ¿sí? La mitad van perdiendo. Entonces se dan también lo que se llama efectos de techo o efectos de suelo. Efecto de techo es que es como de que todo el mundo pasa sobrado, ¿sí? Em, Entonces eso puede un poco como distorsionar la percepción que uno tiene de los números. Que entonces el estudiante como que le reclama a uno, pero es que me fue re mal. Y entonces pues me fue re mal es que sacó de 100 sacó 80. Entonces aquí volver como a la realidad de que digamos si yo tengo de 30 a 150 entonces es un rango de 120. Entonces yo puedo decir de 30 a 69 es bajo, de 70 hasta 119 es medio y de 120 a 150 es alto. Ahí me equivoqué, de nuevo, de 30 a 69, digamos ahí bajo, ¿sí? De 70 a 109 es medio y de 110 a 150 es alto. Y eso es una clave de calificación. Eso es la clave de calificación. Tomar decisiones y establecer cuáles son los puntajes que yo voy a tomar como bajos, cuáles medios y cuáles altos. Y a partir de eso yo digo entonces que una persona tiene un nivel medio o un nivel alto de autoeficacia. Y más adelante también, pero eso es lo que ustedes van a hacer en la fase 4. Entonces ustedes dicen X o Y persona tiene nivel bajo, medio, alto, pero pues también luego hacen estadísticos y dicen el grupo en promedio tiene un nivel alto para resolver conflictos, ¿sí? Entonces ya hablan es en términos estadísticos de un grupo, sacando el promedio, ¿sí? Y es a partir de la clave de calificación, de establecer, de tener claridad cuánto es puntaje bajo, cuánto es puntaje medio, cuánto es puntaje alto. El paso 3 debe tener entonces las siguientes secciones: introducción, marco teórico, método. El método tiene unas subsecciones: participantes, instrumento y procedimiento, referencias
Y en anexos ustedes van a poner el instrumento o cuestionario creado con la clave de calificación que se ha venido describiendo. Bueno, entonces hablemos un poquito de cada sección. En la introducción, la introducción funciona como un resumen un poco extenso, digamos, en un artículo el resumen viene como de, no sé, como un párrafo, 300 palabras. Aquí pues el resumen, o sea, el resumen, pero es como, pues puede ser unos cuantos párrafos. Resumen de lo que compone el trabajo, sus secciones, la temática particular, o sea, como una panorámica de lo que se va a presentar en el trabajo, relevancia disciplinar de la temática, o sea, la importancia para la psicología y la psicometría. Un marco teórico que es una síntesis de múltiples textos consultados sobre la temática particular asignada y sobre instrumentos que evalúen el tema y que es de 6 a 10 páginas. El marco teórico tienen que, o sea, organizarlo a partir de la síntesis, que no sea tan evidente. Un error muchas veces es como que uno empieza a revisar el marco teórico y uno se da cuenta que es como una síntesis de un artículo, luego la otra síntesis del otro artículo, luego, y lo que queda es como que, pues en una síntesis del primer artículo, están definiendo autoeficacia. Y en la segunda, y habla de otras cosas, como de pronto de lo particular de ese artículo que pues se trabajó con X o Y población. Y uno entonces en la segunda página, uno se da cuenta en qué punto comienza, ya que es como que pegaron la segunda síntesis y vuelve y define autoeficacia. Y esa síntesis es como dos párrafos y entonces empieza la tercera síntesis y vuelve y define autoeficacia. Entonces uno dice, no. Primero, entonces, organice todas las definiciones que se encontraron o se plantearon en las diferentes síntesis y pues preséntelas todas. Y luego, pues, no sé, como otro concepto ligado con autoeficacia o como los hallazgos empíricos, un texto, porque aquí se trata de construir un texto. La palabra texto se refiere o digamos la raíz viene de tejido. Entonces, usted tiene que elaborar un tejido. Y para elaborar un tejido, pues usted tiene que entrelazar ahí unas cuerditas y no se trata de que como que queden unas hilachas todas en paralelo, ¿sí? Entonces, eso de presentar una síntesis y después otra síntesis y otra síntesis y que no haya un tejido, pues es como si yo pretendiera hacer una prenda y son puras hilachas, ¿sí? O sea, puros hilos en paralelo y nada que como que como esta cuestión, sí, de lo que saben las mamás y las abuelas de cuando tejen con lana, con algodón, no sé, y con estas agujas, hacer un tejido. Pero aquí pues es hacer un tejido o sea, abordando a partir de oraciones, frases, entretejer como las temáticas. Integración, otra manera pues de describirlo es pues que haya una integración con un orden lógico y adecuada redacción, o sea, un hilo conductor, una concatenación, una cohesión. No es una cosa solamente como de la sintaxis, sino también como de, o sea, que sí que son ciertos temas que se aborden de manera organizada y que no haya que como que, por ejemplo, abordaron un tema, pasaron a otro y después un tercer tema y luego se devuelven a hablar del primer tema y uno dice, pero ¿por qué se devolvió? O un cambio abrupto, ¿sí? Que están hablando de una cosa y en el párrafo siguiente, sin un conector, sin una frase conectora, sin un párrafo conector, a veces se requiere es todo un párrafo conector y pasan de manera abrupta a otro tema. Por supuesto, si ustedes van a usar inteligencia artificial, pues la verdad, yo lo digo, o sea, como docente que llevo años y años de experiencia, em, con una formación posgradual, ustedes sencillamente se están haciendo un perjuicio porque están en un momento de formación y pues la mayoría digamos que están jóvenes, muy jóvenes, entonces es el momento en que más pueden como lograr una estructura conceptual.
pero si se van a limitar a hacerlo todo con inteligencia artificial, van a salir muy mal formados y digamos, listo, en lo que se ha escrito puede pasar de agache, pero la cuestión es que la escritura y la oralidad, la comunicación oral, discursiva, es evidente que van de la mano. Entonces usted no va a construir un discurso, ¿sí? Usted va a patinar todo el tiempo si pues siempre se va por la salida fácil, que es, pues sí, usted puede, sabiendo preguntarle a la inteligencia artificial, pues le bota, en un minuto le bota todo el trabajo, ¿sí? Pero pues no va a aprender nada. Y de nuevo, pues le sirve para presentar este trabajo, pero digamos aquí entender que no estamos en el colegio y ya esa lógica como de, pues al que se está engañando es a usted mismo, ¿sí? A los docentes pues digamos que sí los calificamos, pero pues también ya nosotros tenemos una formación y la idea es que ustedes van a vivir de esto, ¿sí? Van a vivir, están estudiando en principio, o sea que como que se asume que están estudiando psicología porque tienen como proyecto vivir de la psicología pues el resto de su vida. Y a partir de inteligencia artificial, entonces, no se están desarrollando unas competencias, en principio de lectoescritura, pero entonces, pues tampoco o menos de, ya en lo que es como más verbal oral. El método debe tener tres subsecciones. Recuerden entonces título, método y de una vez el subtítulo participantes. En participantes yo hago una descripción de la posible muestra. Entonces, pues decir, o sea, en concreto, no lo planteen como genérico, no hay razón para plantearlo en genérico, en concreto, o sea, y como pongan, se aplicará la prueba a 40 participantes, habitantes de los municipios de tal y tal, ¿sí? Municipios, no sé, de Zipaquirá, La Calera y digamos, Chía, o lo que fuera. Am, en cuanto a datos sociodemográficos, entonces, y que digamos que 40 participantes, la mitad de sexo masculino, la mitad de sexo femenino, mayores de edad con un nivel de educativo de por lo menos, no sé, bachillerato, secundario. Plantéelo en concreto y pues es hipotético, ¿sí? Y no es como usted puso 40 y, no, la respuesta correcta era haber puesto 50. No, es... eh, en concreto y realista, ¿sí? Realista. No vaya a poner, se aplicará la prueba a 1200 participantes. Sí, no, o sea, no, no, realista. Sección de instrumento, hace la presentación del instrumento, entonces, ¿qué pretende evaluar? O sea, el instrumento busca evaluar el nivel de autoeficacia de las personas, entonces, a partir de una escala Likert con 5 opciones de respuesta, que son las siguientes, tales, y bueno, aquí no va a incluir el instrumento va en anexos, pero lo describe, que se entienda entonces de cuántos ítems está conformado, que se usa escala Likert con tales opciones de respuesta y que evalúa autoeficacia y pues ahí puede entrar a hablar, digamos, de ciertas dimensiones. Procedimiento, usted hace una descripción detallada de todos los pasos que posiblemente realizará el grupo, ¿sí? Un paso a paso desde la asignación de la temática, que se hizo una búsqueda en fuentes, se contactarán a los participantes vía telefónica o visita, ya no estamos en pandemia, entonces ya no hay ningún problema, o esto lo hacen varias personas, entonces por favor no nos limitemos, esto se va a hacer en la fase 4. En la fase 4 pues ya les adelanto, creo que son 40 participantes mínimos los que tienen que conseguir. O sea, que cada estudiante le aplique a diez participantes y que de todos modos, entendiendo que a veces son menos sí, grupos de 4, de 3, pero que de todos modos se cumpla que la muestra mínima sean 40, ¿sí? Una muestra de 40 participantes es pequeñita, entonces es como que a veces, digamos, están trabajando 3 y, profe, es que como somos 3, a ver si podemos que sean solamente 30.
Entonces, no se está como, hay una confusión como en las dimensiones, porque uno diría, ¿y le parecen mucho 40 entre 3? No, 40 entre 3 no son muchos, son más bien poquitos, ¿sí? O sea, el estudiante tiene la capacidad de hacer más de 15, de 20 cada uno. Entonces aquí es el paso a paso, se pueden usar pues números. Uno, se hizo la revisión documental sobre la variable, no sé, dos, contactan a los participantes. Tres, se diligencia el consentimiento informado o un permiso. Cuatro, se le leen las instrucciones, no sé qué tan, se le entrega la prueba, una cosa así. Referencias. Pues esto ya se ha mencionado, lista de todos los textos y artículos consultados, cumplir normas APA, hay como en algunos grupos descuido con normas APA, o sea, y no se ha entendido ahí que, pues bueno, o sea, tener en cuenta que la modalidad en la UNAD pues es principalmente trabajos colaborativos, en los que pues en la mayoría de trabajos tienen que hacer consultas en fuentes, y que siempre son normas APA. Entonces, pues vale la pena, o sea, dedicarle a esto, no sé, pues un momento de un fin de semana o de cualquier día y aprenderlo bien de una vez. Y en adelante, pues en todos los trabajos hacerlo bien y no dejarlo ahí como, ¿hmm? O eh, asumir que no tiene importancia. Sí, no porque de pronto usted asume eso porque sencillamente le da pereza revisarlo y dominarlo. Entonces, a partir de eso, de que le da pereza revisarlo y dominarlo, entonces usted como que infiere o se justifica para sí mismo y entonces minimiza la importancia. Claro, es importante el contenido, pero pues también la forma. Y las normas APA, entonces, pues me establece cómo debo yo presentar los trabajos, cómo debo citar, cómo debo referenciar, todas estas cuestiones. Principalmente, yo no me fijo tanto como en las márgenes, y pues ya se sabe que pues el tipo de letra, pues que sea Arial o Times New Roman, todo eso. No me fijo en ese tipo de cosas, de márgenes y demás, pero sí en cómo cita y cómo referencia, porque cuando lo hace mal, el asunto es que está de pronto sin ser consciente, pero eso no lo exime, está cometiendo o incurriendo en plagio, ¿sí? Y el plagio pues tiene consecuencias académicas, disciplinarias y demás. Entonces, no caer como en unas prácticas que pues después le pueden afectar ya en su vida profesional. Entonces, en lo que yo, de normas APA, aquí en lo que sí reviso al detalle, o está bien o no está bien, es citas y referencias. Y pues yo les he compartido videotutoriales de cómo citar y videotutorial de cómo referenciar. Por lo menos cómo referenciar artículo. Y anexos, una copia en blanco del instrumento, o sea, pues esto de un encabezado, las instrucciones y pues los 30 ítems, ¿sí? Los 30 ítems con que ponga en la parte de arriba las opciones de respuesta, ¿sí? Es suficiente. O sea, no cometer el error de pronto de, queda fácil como copiar y pegar, pero imagínense, digamos, después de cada, si lo ponen en vertical, esto de totalmente en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, y esas cinco en vertical, pues entonces van a terminar siendo, no sé, 10 páginas de la prueba, no. Entonces, o las pone una sola vez o póngalas en horizontal, las opciones en horizontal, porque, pero esto ya es más como de carpintería y sentido común, ¿sí? Carpintería y sentido común. No, un grupo no saca más nota porque el trabajo termine siendo como de 50 páginas y lo que pasa es que si es de 50 páginas y si es un PDF, de pronto le queda pesado y entonces después resultó que tuvo problemas para cargarlo o en fin. Entonces es más poner sentido común y ver como la carpintería. Y la clave de calificación en la parte final. La clave de calificación, pues es esto de qué es puntuación baja, qué es puntuación media, qué es puntuación alta.
No deben realizar las aplicaciones para este paso, para esta fase todavía no, pero sí para la siguiente. Entonces, pues, en su momento obviamente se les dará como las explicaciones.